Qué bueno. Dios les bendiga, hermanos. Gustavo va a compartir la palabra del Señor en este día tan especial. Amén, amén. Hoy es un día Amén. muy especial. Hoy es el Sí. día de Pentecostés. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy es un día muy especial para la iglesia. ¿Sí? Saben que para algunos países, hablaba la semana pasada con un pastor que tiene su hijo en Alemania, y comentaba que Pentecostés es un feriado nacional, así como es Pascua. Y bueno, lo utilizan para el turismo, pero realmente Pentecostés es el inicio de la iglesia. En ese momento la iglesia fue equipada realmente para llevar adelante su misión. Primero fue una promesa que el Señor Jesucristo le hizo, pero en el día de Pentecostés se hizo realidad esa capacitación sobrenatural. Por eso, sobre todo para nosotros como cristianos, evangélicos, pentecostales, es un día muy importante, muy importante. No es solamente parte del calendario judío ni el calendario cristiano, sino es el momento en cual la iglesia realmente comienza su función. Estuvimos estos últimos 40 días con la Unión de las Asambleas de Dios, teniendo una reunión de oración todas las noches, y realmente fue algo inspirador, motivador. Hemos visto a muchos de ustedes también los conectados, y porque esto no es un momento solamente para recordar, sino es algo para motorizar lo que la iglesia tiene que hacer. Es el punto de partida también para un avivamiento que nosotros tanto estamos deseando y esperando, y esto no va a surgir de otra manera si no es a través de la búsqueda del Señor. Y es importante, antes de que pasemos a la palabra que yo quiero compartir, que en este momento cambió nuestros conceptos a raíz de la pandemia, de la cuarentena. Hace 2 años atrás, estar juntos era estar físicamente juntos, ¿sí? Hoy día podemos estar juntos, pero a través de este medio, ¿sí? Cuando nos juntamos, yo me junto también con los chicos, con los líderes de adolescentes. Yo le escribo a Matías y yo le digo, ¿nos podemos juntar un ratito? Y juntarnos un ratito es a través del Zoom, en este caso. Porque uno tiene las mismas expectativas, la misma concentración que estuviéramos en persona, ¿sí? Así que dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor allí envía bendición. Así que hoy estamos reunidos, estamos de esta manera reunidos, pero estamos reunidos en el nombre del Señor, ¿sí? Así que hoy puede pasar algo lindo. Hoy puede pasar algo importante en nuestras vidas, porque estamos reunidos en el nombre del Señor, más allá que estamos reunidos de una forma diferente, pero estamos reunidos, ¿sí? Estamos con la misma expectativa, como si estuviéramos hoy en la iglesia, pero el Señor está, ¿sí? Amén. Por eso yo te digo esto para no desvirtuar el encuentro y permitir que si el Señor quiere hacer algo hoy, no se lo impidamos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, la reunión es virtual, entonces Dios procede de una manera cuando la reunión es presencial, y cuando es virtual Dios
Dios está dispuesto a dar un 30%. No, esto depende de nuestra disposición, ¿sí? Por eso, si nosotros entendemos que estamos en nuestras casas, pero apartamos este espacio, puede ser este metro cuadrado, para dar toda nuestra atención, toda nuestra disposición, la mejor actitud para adorar a Dios, para buscar de su palabra, Dios algo puede hacer. Más hoy, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿sí? Si estamos con esa expectativa, Dios algo puede hacer. Todos quisiéramos estar en la iglesia, saludarnos con un abrazo, eso ya lo vamos a poder hacer, pero mientras tanto no vamos a dejar de rendir al máximo, ¿sí? Desde nuestra parte y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo lo que quiero compartir ahora brevemente es también para entender la importancia del Pentecostés. Vamos a ver qué es el Pentecostés y para esto vamos al libro de los Hechos. Nos referimos a esto, que cuando llegó este día, esta celebración, que para los judíos ya existía, dice que todos estaban en un mismo lugar y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y donde todos ellos se encontraban, sopló y aparecieron estas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de los que estaban presentes. Y el versículo continúa y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Pentecostés, recordamos esta primera visitación del Espíritu Santo a la iglesia de ese momento. Ellos recibieron la directiva de parte del Señor, ¿sí? Y se quedaron. Y la fiesta de Pentecostés, la celebración, nosotros recordamos este evento, ¿sí? Que estaban todos unánimes, juntos, y fueron llenos del Espíritu Santo. De repente, dice que un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló. Esto fue el evento que nosotros recordamos como Pentecostés, ¿sí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa capacitación sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede dar. Esto no es algo que nosotros fabricamos, esto no es algo que nosotros enseñamos, no es un lenguaje que uno enseña, sino que es el Espíritu Santo tomando control de nuestras vidas, utilizando nuestra lengua, ¿sí? Para orar al Señor. Esto es lo sobrenatural y maravilloso de esto, que nosotros como iglesia lo único que podemos hacer es decirle a las personas, decirle a los hermanos: usted busque a Dios, usted busque a Dios y el resto lo hace el Señor. Nosotros como pastores, como líderes, como encargados, no podemos hacer más sino inducir, animar a buscar al Señor, ¿sí? Y el resto lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no somos solamente instrumentos para llevar a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, a esta experiencia personal de Pentecostés. Amén. Quiero compartir también por qué es importante Pentecostés. Dijimos que el día de Pentecostés, esta celebración fue el comienzo oficial
de la iglesia, para empezar a desarrollar su función. Vamos a leer en el libro de los Hechos que a partir de ese momento la iglesia comenzó a consolidarse, no solamente como una comunidad de fe, tratándose entre ellos, sino empezar a enfrentar problemas, resolverlos y también una expansión. Empezaron a compartir a otras personas, a otros pueblos, a otras naciones, a otras culturas. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es importante el Pentecostés, ¿sí? Porque en este versículo dice que el Evangelio es poder de Dios. Una de las cosas que el Señor Jesús les dijo, ¿sí? Recibirán poder. Y este poder venía junto con el Espíritu Santo. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. El Evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios. Esto, mi hermano, mi hermana, esto es maravilloso. El Evangelio que nosotros predicamos no es una ideología, no es una filosofía de vida, no es una forma de pensar. El Evangelio que nosotros predicamos y del cual no nos avergonzamos es poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para salvar las vidas, las familias. Y la verdad que cuando yo digo esto me emociono porque nosotros no estamos queriendo convencer a las personas para que ni siquiera venga a nuestra iglesia. Nosotros lo que queremos y lo que nosotros predicamos es el poder de Cristo que transforma. Hoy a la mañana fuimos con Alan a visitar a una familia de los cuales nosotros comenzamos a hablar en la plaza. Le llevamos algo de ropa que conseguimos de otras personas, alimentos, y estamos viendo, yo le decía a Alan, estamos viendo cómo están cambiando, y esto no es por nosotros, es la obra que hace el Espíritu Santo. Y después oramos con esta familia y sabemos, esto es el Evangelio, ¿sí? No es solamente juntarnos en la iglesia, no es solamente cantar, sino el poder que esto tiene para cambiar, para salvar. Y cada uno de ustedes es un testimonio del poder de Dios. Cada uno de ustedes. Hay gente a las cuales el Señor la rescató de lugares más oscuros, más profundos, más pantanosos, más sucios, y otros no, pero todos hemos experimentado el poder de Dios. Todos podemos decir, Dios algo hizo conmigo. Y esto no lo produce ninguna filosofía, ninguna ideología. Esto no llegamos a comprenderlo en profundidad cómo es que sucede, pero lo que nosotros sabemos que el poder de Dios es salvación para todo aquel que cree. Esto es maravilloso, pero esto está íntimamente ligado con el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús le dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y este es el poder que Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y cambian los tiempos, cambian las culturas, cambian los gobiernos, inclusive cambia la iglesia local, puede cambiar. Hoy no está con nosotros el pastor Jorge, pero el Evangelio sigue siendo predicado y tiene el mismo poder, y por eso nosotros seguimos predicando a Jesús. Amén.
y seguimos buscando del Espíritu Santo y recordamos esta fecha tan especial. Ahora, yo quiero compartir cómo nosotros tenemos que prepararnos, o cómo el Señor les dijo en ese contexto, cómo se prepararon ellos para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo nos preparamos para Pentecostés? Y esto está en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 1. Hago un paréntesis antes de continuar. Con la llegada del Espíritu Santo comienza la iglesia, ¿sí? Y en el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo fue esta primera iglesia. No es solamente la primera iglesia, sino que para nosotros es la iglesia modelo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Este paréntesis que yo hago es para invitarlos al día miércoles, que vamos a comenzar este estudio bíblico, que en este caso vamos a empezar a hablar de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo fue la iglesia? ¿Cómo Dios estableció que fuera la iglesia? Y este es un estudio que vamos a comenzar a hacer del libro de los Hechos. Así que yo los invito, lo vamos a hacer por Zoom y también lo queremos grabar para después el que no puede estar en ese momento pueda tener la posibilidad de verlo, ¿sí? Así que los invito, los esperamos el día miércoles a las 8, lo vamos a hacer por Zoom. Queremos también que sea interactivo, que vos estés con tu Biblia, que sea también un tiempo en el cual estudiemos la palabra de Dios. Amén. Así que después le vamos a mandar el link el mismo día, pero va a ser nuestro estudio bíblico. Necesitamos también investigar, conocer, ¿sí?, lo que nosotros estamos creyendo. Y así como punto de partida, el Pentecostés, así cuando comienza la iglesia primitiva, vamos a empezar a estudiar esto, ¿sí? Así que cierro paréntesis y volvemos. Hechos 1, ¿cómo nos preparamos para Pentecostés? Vamos a encontrar en este capítulo 1 algunos puntos importantes que nos hablan de cómo debe ser nuestra preparación para recibir al Espíritu Santo. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, ¿sí?, de este libro de los Hechos. Dice así: estimado Teófilo, así fue el autor del libro, dice: en mi primer tratado hablé acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nosotros no solamente nos importa lo que Jesús enseñaba, ¿sí?, sino también lo que el Señor Jesús hacía. Algunos se centran en el Señor Jesús como un gran maestro, que Él impartía conocimientos, sino nosotros también vemos lo que el Señor Jesús hacía. No nos interesa solamente saber, tener conocimiento, sino queremos que ese conocimiento llegue a la práctica, llevarlo a la práctica. ¿Sí? Dice la palabra que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No solamente conocer de teología, sino eso bajarlo a nuestra realidad. Jesús no solamente enseñaba, sino Jesús hacía. Jesús estaba donde estaba la necesidad, estaba con la gente cuando tenían hambre y se preocupó en darles de comer. Jesús tranquilamente en este evento, la alimentación de los 5.000, hubiera podido terminar su parte y decir, bueno, que se hagan cargo otros. Yo vengo a enseñar. No, Jesús enseñaba y Jesús hacía. Es tan importante saber lo que Jesús hacía porque eso da más validez a lo que el Señor Jesús enseñaba. Jesús no solamente sabía, sino que Jesús tenía la capacidad de, una vez de enseñar,
estar con sus discípulos y compartir. Ir también a la casa de las personas, no solamente a dar conocimiento, sino a mostrar una conducta, cómo había que ser, aún con las personas más alejadas, las personas más abandonadas por la sociedad de ese momento. Jesús no solamente enseñaba con palabras, sino también enseñaba con su conducta. Dice, continúa este primer capítulo, hasta el día en que fue recibido en el cielo, el versículo 2 dice esto: después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que él había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas. Otro punto importante, nosotros, como dije hace un rato, nosotros experimentamos el Evangelio como una realidad que transforma. Por eso el Evangelio, cuando uno lo experimenta y cambia nuestra vida, no nos alejamos más, no nos apartamos más, porque yo no sé si vos sos consciente de que tu vida o mi vida tenga un toque con la realidad divina. Y acá habla que pruebas que no admiten dudas. Jesús en ese tiempo que estuvo, dice que se presentó con, otra versión dice pruebas indubitables, y acá habla de pruebas que no admiten dudas. Cuando Dios llega a tu vida y te transforma, son pruebas que no admiten dudas. Y muchos tenemos que tener en cuenta esto, porque a veces nos olvidamos de estas pruebas indubitables del poder de Dios en nuestras vidas. Y el enemigo quiere que nos olvidemos de esto. Y el enemigo va a hacer lo posible para que vos te olvides de lo que Dios hizo en algún momento en tu vida. Y que vos prestes atención en lo que hoy te falta. Y que prestes atención en aquel que te lastimó. Y que prestes atención en lo que no tenés. Pero el Señor se presentó con pruebas que no admitían dudas, y el Señor también se presentó en tu vida con pruebas que no admiten dudas. Pruebas que nadie te las puede borrar y nadie te puede convencer de lo contrario. Porque si alguien hoy viene y te dice, no, mira, eso que a vos te pasó, esa sanidad que vos tuviste o ese matrimonio que el Señor restauró, fue porque vos pusiste mucho empeño, vos le vas a decir, no, esto fue por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque yo no estaba en condiciones de hacerlo. Acá hablamos de pruebas que no admiten dudas, y esto es darle la gloria a Dios en lugares y en momentos y en problemas donde uno jamás lo hubiera podido resolver solo. Estas pruebas indubitables le da a Dios toda la gloria y lo pone a Él en primer lugar. Continuamos leyendo. En el versículo 4 les dice: mientras estaban juntos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y esto nos habla que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra escrita, que es la Biblia que nosotros tenemos, que también tenemos que obedecer cuando el Espíritu Santo nos habla, y tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que seguir con las directivas que Él nos da. Si ellos hubieran hecho otra cosa, la historia hubiera sido diferente, pero el Señor les dijo que no se fueran. Para llegar a la llenura del Espíritu Santo tuvieron que obedecer esta directiva. Ellos hubieran podido ir porque ellos se fueron, ¿sí? se congregaron para este evento, pero hubieran dicho, bueno, nos vamos, ya está, terminó. Pero ellos fueron obedientes a la palabra de Dios.
Si vos querés que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida y que haya un antes y un después, tenemos que ser obedientes y obedientes a todo lo que Él nos dice. Hay cosas que vamos a estar complacidos y vamos a obedecer con mucho gusto, y hay otras directivas que tal vez no nos van a gustar, pero también tenemos que obedecer. A veces es bueno cuando la palabra te dice que tenés que ayudar a tu prójimo, porque todos estamos dispuestos en mayor o menor medida a ayudar. Pero cuando la palabra te dice que tenés que perdonar una ofensa, también tenés que obedecer. Y eso nos cuesta más. O cuando la palabra te dice que vos tenés que ser generoso, vos también tenés que hacerlo. Mayormente somos por naturaleza egoístas, pero la palabra nos dice que tenemos que dar, que tenemos que acordarnos del necesitado, que tenemos que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que tenemos que dar nuestro tiempo para el servicio de Dios, para ayudar a nuestro prójimo. Y eso tal vez nos cueste más, pero si nosotros queremos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, no nos tenemos que olvidar de la obediencia. Y les dijo que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre. Eso continuaba diciendo este versículo, que obedezcan esa directiva de no esparcirse, sino de quedarse. ¿Para qué? Para que la promesa se cumpla. Y esto nos habla de confiar en Dios, en que esa promesa que Él hizo se va a cumplir. No solamente obedecer pensando que puede venir un castigo si no lo hacemos, o una consecuencia negativa, sino esperar confiando que las promesas que el Señor nos ha hecho se van a cumplir en cada una de nuestras vidas. El Señor les dijo, esperen esa promesa del Padre. Anteriormente el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Señor envíe a ese consolador, el Espíritu de verdad que va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Esa promesa que Él les había hecho se estaba por cumplir. Tenemos que confiar en que Dios es fiel para cumplir cada una de las promesas que Él nos hizo. Obedecemos porque es parte de nuestra naturaleza renovada, regenerada, ¿sí? Obedecer como obedeció el Señor Jesucristo. Pero también confiamos en todo lo que Él dijo que va a suceder, así será. Continuamos leyendo. La cual ustedes oyeron de mí. Esa promesa que ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos no sabían en qué consistía el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no sabían de qué manera iba a venir. Ellos sabían que el Señor les dijo, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero no sabían realmente que iba a venir como un viento recio, que iban a hablar en otras lenguas, que esas lenguas no las iban a entender. Eso fue toda una novedad. Lo que ellos sabían que tenían que esperar una promesa. ¿En qué consistía? ¿De qué manera el Espíritu Santo iba a estar con ellos y en ellos? ¿De qué manera ellos no lo sabían? Y en eso tenía que ver el confiar. Ellos confiaban en que Dios iba a cumplir una promesa que les dio. Nosotros hoy sabemos, y a la gente, cuando nosotros oramos por ellos, nosotros inclusive le advertimos, mire que usted puede decir cosas que no entiende, no se preocupe, seguramente va a tener ganas de llorar o va a tener ganas de reírse. Nosotros ya le decimos, porque la experiencia, inclusive le decimos
¿sí? No se asuste, no se asuste. Bueno, ellos estaban esperando algo que no sabían de qué manera iba a venir y solamente les quedaba obedecer y confiar. A partir del versículo 6 dice que los que estaban reunidos con él le preguntaron al Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino de este tiempo? Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son dominio del Padre. Y cuando hablamos dominio del Padre, ¿sí?, nos referimos que hay cosas que nosotros no vamos a entender, no vamos a conocer y son parte de la voluntad de Dios y que Dios es soberano. Hay cuestiones que la verdad nosotros quisiéramos saber, pero tenemos que descansar en la voluntad de Dios. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que los tiempos, aún los tiempos que nosotros creemos que son para nuestro bien, el Señor se abstiene de decirnos cómo va a ser. En este momento le estaban preguntando algo que tenía que ver con ellos, con su nación. Pero el Señor les dijo, esto es dominio del Padre. Y cuando hablamos de dominio del Padre es confiar también en la voluntad del Padre. Es hacer lo que Dios quiere. Es buscar su voluntad. Continuamos un poquito más, ¿sí? Le dice en el versículo 8 esto que tantas veces hemos leído, pero, aunque esto es dominio del Padre, les dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán testigos. Y cuando hablamos de recibir poder, esta era la promesa más grande. Van a recibir poder. Y esto tiene que ver que nosotros no nos quedamos con lo que es conocido y lo que es natural. Por eso les vuelvo a decir, no nos avergonzamos de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es realmente poder. No es solamente estar congregados en la iglesia bajo un mismo techo o bajo un mismo lema o una misma consigna, sino que el Evangelio trasciende nuestra iglesia local, trasciende la unión de las asambleas de Dios como organización que nos da cobertura legal, trasciende nuestro país, trasciende nuestras generaciones, trasciende las culturas, trasciende las personas, trasciende las diferentes estratos sociales de los cuales nosotros podemos decir, porque hay una necesidad que todo hombre tiene, que tiene que ver consigo mismo, y el Evangelio es poder salvar al hombre de la condenación eterna. Y cuando el Señor Jesús les dijo, van a recibir poder, estamos diciendo que nosotros no nos quedamos con lo que conocemos, sino que vamos más allá y queremos lo que Dios nos da. Es el poder de Él actuando a través de hombres y mujeres tan simples y tan comunes como cada uno de nosotros. Vamos a recibir ese poder cuando el Espíritu Santo descendía sobre la iglesia. Y a partir de ese momento, la iglesia, sin el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, luego de decir estas palabras, dice que ascendió a la vista de todos ellos. Dice, recibirán poder, y nosotros buscamos ese poder. No nos quedamos con lo que conocemos, vamos a lo que el Señor nos da. Y dice, continúa diciendo, y serán mis testigos. ¿Por qué? Porque no queremos ser superhéroes, sino todo esto el Señor nos lo da para testificar del amor de Dios, del poder de Dios, a tantas personas que lo necesitan.
no buscamos ser hombres llenos de poder, porque de nada serviría tener tanto poder y no poder compartirlo. La palabra dice, va de la mano, recibirán poder y serán testigos. Y nosotros queremos ser testigos a cada persona del Señor, hablándoles del Señor, a los que están alrededor tuyo, a tus vecinos. A veces vas a tener que hacerlo con palabras como en el caso del Señor Jesús, pero también lo vas a tener que hacer con hechos, como el Señor Jesús también lo hacía. Dice que el Señor Jesús hacía y enseñaba. A veces vas a enseñar, ¿sí?, con palabras, quién sos, quién es Jesús, vas a explicar, pero muchas veces lo vas a hacer con tu conducta, con tu ejemplo, siendo un buen vecino, siendo un buen compañero de trabajo, un buen compañero de estudio. Vas a ser una madre, vas a ser un padre de tus hijos, a los cuales los demás papás van a mirar, y vos aún así vas a ser testigo del poder de Dios. Yo te animo a que dispongamos nuestra vida para que el Espíritu Santo nos visite. Amén. Y Amén. terminamos con esto. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo prepararnos personalmente? Bueno, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Acá hay una directiva que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y esta búsqueda a veces va a tener que desalentar otro tipo de búsquedas, porque este pasaje dice, no se embriaguen con vino. ¿Sí? En lugar de ir por el vino, vayan por la llenura del Espíritu Santo. En lugar de buscar alternativas humanas para sentirse bien, busquen alternativas divinas y espirituales, como es ser llenos del Espíritu Santo. También tenemos que prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, que se los puse acá, dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aún así, tenemos que decir que esta llenura del Espíritu Santo no es para cualquiera. Esto es solamente para los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido y los que han puesto al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Sí? Esta experiencia pentecostal no es para cualquiera, no es aún para aquellos que andan buscando nuevas experiencias, porque aunque tengan ganas de experimentar cosas lindas, esto es para aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que se han arrepentido y viven para Él como Él quiere, para los que se han bautizado, ¿sí? Para los que han demostrado ese cambio de vida. También tenemos que obedecer. Parte de nuestra preparación para ser llenos, dice Hechos 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si nosotros no obedecemos y hacemos lo que nosotros queremos, manejamos nuestra vida como a nosotros nos parece, difícilmente el Espíritu Santo tenga lugar, porque Él va a una persona que actúa en obediencia. También tenemos que pedirlo, ¿sí? Tal vez alguno diga, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero no demuestra o no lo pide, y el Espíritu Santo dice, mira, si no manifestasen esa necesidad, difícilmente el Espíritu Santo vaya a esa persona. Por eso aún cuando nosotros estamos en la iglesia, decimos, levante la mano cuántos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es una manera de decir, yo quiero recibirlo, yo lo necesito, ¿sí? Dice este pasaje, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan. Hay tal vez en la iglesia o entre esta iglesia hoy convocada, espero que no haya ninguno que no lo tenga y que tampoco lo pida. Si hay gente que hoy no lo tiene, deseamos que lo pida. ¿Sí? Que diga, Señor, yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa fuera de horario. ¿Qué quiere decir? Que no es que se apaga la cámara, que se cierra la puerta de la iglesia y el Espíritu Santo se va. No, el Espíritu Santo sigue trabajando mientras haya un corazón que lo busque. ¿Sí? Puede ser que vos te acuestes, que vos te levantes temprano, que te despiertes a la noche, pero si vos tenés esta necesidad y esta búsqueda intensa, el Espíritu Santo puede venir. Inclusive puede venir en momentos donde vos no lo esperás, pero sí lo necesitas. Conocemos gente que en medio de crisis, el Espíritu Santo descendió, los llenó del Espíritu Santo y los capacitó para recibir, para enfrentar esa situación. Escuchaba la vez pasada un testimonio de unos pastores que tienen un hijo con una discapacidad compleja, se llama síndrome de Angelman, que bueno, es muy tremendo, tienen convulsiones, y contaban estos pastores que sus hijos, cuando ellos no estaban de viaje, tenían que atender en medio de esas convulsiones que le daba a este hijo con esta discapacidad, y dice que en esos momentos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ante situaciones tan complejas donde humanamente no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo nos capacita. Así que no subestimes, aun si estás en momentos difíciles, de acudir y recurrir al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tenemos que pedir ser llenos, y una vez que somos llenos, mantenernos llenos. Hechos 13:52 dice que los discípulos continuamente estaban llenos del Espíritu Santo. Esto no es una experiencia única y aislada en nuestras vidas. Esto es algo que sucede siempre que nosotros lo deseamos. ¿Sí? Si hay algo que nosotros, siempre que vayamos a la presencia del Señor, tal vez no nos vamos a ir con la respuesta a nuestro problema, pero sí nos podemos ir llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, como hemos leído, si alguien va y se lo pide, el Señor no le va a decir, no te lleno. Tal vez se puede demorar otras respuestas, pero nunca el Señor nos va a dejar con las ganas y con esa necesidad sin resolver de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso, mi hermano, hagamos de este día, de este momento, un nuevo Pentecostés. Y esto no termina ahora, ¿sí? Se apaga, podemos en un ratito, más o menos minutos, terminar esta reunión, pero lo que queda ya es parte de tu responsabilidad, es parte del hambre y sed que vos tengas de buscar al Señor. Por eso yo te animo que en este momento cerremos nuestros ojos, que vos dispongas tu vida para buscar a Dios como si estuvieras sentado en la iglesia, porque es la forma en la cual Dios hoy se está moviendo con su iglesia. Y esto no es un impedimento. Dios no está esperando que se abran las puertas de la iglesia para que vos seas llenos del Espíritu Santo. Él desea que aún en este momento y en esta circunstancia vos experimentes esa llenura. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, porque no nos has dejado solos, porque nos has dado al Espíritu Santo.
Te alabamos, Señor, te bendecimos. Rogamos, Padre, que nos llenes. Señor, queremos experimentar nuevamente, Señor, esto que dio origen a la iglesia. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Llénanos, llénanos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Comenzá a alabarlo a Dios. El Señor quiere llenarte en esta tarde. Espíritu Santo, muévete, 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 Señor, en cada uno de nosotros. Levanta tu mano, que nada sea un impedimento para que vos puedas ser lleno de la presencia de Dios. Te damos toda la gloria, Señor, te bendecimos. Señor, que nada sea un impedimento, Padre. Queremos quitar de nuestra cabeza, Señor, esa mentira que necesitamos, Señor, que algo cambie para que vos te muevas, Señor. Vos te podés mover, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra búsqueda. Padre, te alabamos, te necesitamos. Señor, nuestro corazón se llena de gozo. Amén, amén. Sí, Señor. Llénanos, 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 Señor. Muévete en cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer. Llénanos, Señor.